Gracias, presidente. Ángela tenía 25 años cuando se suicidó hace unos meses. Llevaba semanas publicando mensajes en su perfil de Twitter donde contaba cómo se sentía, donde le ponía palabras a su infierno, donde gritaba auxilio sin levantar la voz. Hasta que un día dejó varios tuits programados y finalmente se quitó de encima la vida que tanto le pesaba. Como en una crónica anunciada de su propia muerte, Ángela iba describiendo su malestar y enumerando las causas. Soy una persona solitaria por la fuerza del contexto, pero en este momento me gustaría estar de todo menos sola, decía en un mensaje tan solo unos días antes de la fatalidad. La familia que falla, la escuela que falla, los servicios sociales que fallan, la salud mental que falla, sentenció en otro. Tanto en esos avisos previos como en los mensajes programados que se convirtieron en su epitafio, Ángela apuntaba hacia el abandono institucional y las deficiencias de la sanidad pública en materia de salud mental. Me ha matado la familia disfuncional, los servicios sociales, el fiscal de menores y, sobre todo, el trato degradante y horrible en salud mental. Solo quiero descansar. No, simplemente dejar de sufrir, dejó escrito. Y arriba del todo, en la biografía de su perfil, la síntesis de todo aquello que le habían hecho padecer las instituciones. El sistema falla desde dentro. El número de suicidios en 2020 en España creció en 270 personas con respecto al año anterior. Hemos llegado a 3.941 suicidios. En La Rioja, 29, de los cuales 21 hombres y 8 mujeres. 2020 fue el año con más suicidios registrados en España desde que se comenzaron a recabar datos de este tipo en el año 1906. Ahí es nada. Esta cifra supera en casi 300 a los notificados en 2019, por lo que la media de las personas que cada día se quitan la vida en nuestro país se acerca a 11. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, existirían unos 20 intentos por cada suicidio, lo que significa que en un año podrían producirse en torno a 80.000 intentos de suicidio al año en España y que entre 2 y 4 millones de personas posean ideas suicidas a lo largo de su vida. Observando el histórico, la tendencia al alza de los últimos años es muy clara, con un ligero pero constante incremento desde que comenzó la crisis del 2008. Por ejemplo, si hace una década se suicidaron 3.180 personas en España, ahora ese número ha crecido en casi 800 y se acerca a los 4.000. En 2020, el suicidio creció en casi todas las franjas de edad, pero lo que más le llama la atención es la tendencia al alza que lleva experimentando en los últimos años entre los adolescentes y los jóvenes. En la raíz de la explicación para este crecimiento de las cifras se encuentra el negativo impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental. Lo oímos todos los días, lo decimos todos los días, lo oímos y lo decimos tanto que ya no lo escuchamos. Paradójicamente, tal y como apunta en su informe anual el Observatorio del Suicidio en España, desde varios ámbitos de la psicología clínica y la psiquiatría se esperaba que en 2020 este tipo de muertes se redujeran debido precisamente a las restricciones derivadas de la pandemia. En concreto, la previsión de un descenso de suicidios se basaba en que con el confinamiento y los posteriores toques de queda mermarían las conductas autolíticas tanto en la vía pública, al estar prohibido deambular por ella, como en los domicilios al estar en compañía. No obstante, lo que sucedió fue justamente lo contrario. Acudiendo al recuento de suicidios por meses, es cierto que en abril, en pleno confinamiento domiciliario, las muertes autoinfligidas descendieron un 18% con respecto a las documentadas en el 19, pero en agosto, una vez acabado el encierro, se dispararon en el 34%. En 2020 el suicidio creció en casi todas las franjas de edad, decía, pero lo que más llama la atención es el incremento entre los adolescentes y jóvenes. En España, en las últimas 3 décadas, los suicidios de esta bolsa de población se han triplicado. Si al comienzo de la década de los 90 cada año se quitaban la vida algo más de 100 jóvenes y adolescentes, en la actualidad llegamos a los 300. Para hacernos una idea, cada día 11 personas y una de ellas tiene menos de 25 años. Pero si el número total no había sido tan alto desde que se recogen datos, tampoco
lo había sido en la franja de las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 29, donde el suicidio es la principal causa de muerte no natural. Con todo, antes de que salieran los datos, ya había algunos factores, como el recuento de tentativas de suicidio y partes de autolesiones, que hacían presagiar lo peor con respecto a la población más joven. Aunque se cree que los números reales son mayores, ya que la víctima no siempre acude a un centro sanitario o el incidente no se registra como intento de suicidio. En relación con esto, también en el 2020 aumentó el número de niños menores de 15 años que se quitaron la vida, pasando de 7 a 14, se duplicaron en un solo año. En La Rioja disponemos del tercer Plan de Salud Mental, que abarca los años del 2016 al 2020, un plan caduco y obsoleto que no tiene en cuenta las realidades actuales y los problemas que se han producido durante la pandemia con situaciones de confinamiento. Ahora mismo se está elaborando otro plan de salud mental. Pero también hemos de ser conscientes de lo que nos encontramos cada vez que hablamos con cualquier persona. Porque yo voy a decir lo que muchos catalogarán, ya están acostumbrados a escucharme, de barbaridad. Bueno, pues yo diría que ya hay una amplia mayoría, que rozaría casi el 100%, que tienen problemas de salud mental. He hecho referencia a los casos más graves, pero tras la pandemia, todos y cada uno de nosotros, todos y cada una de nosotras, hemos sufrido depresiones, ansiedades, nervios, soledad, determinadas sensaciones que, de no ser abordadas desde el minuto cero con profesionales, abocarán en incremento enorme de esas cifras tan peligrosas. Por eso creemos que es importante establecer una ley, porque la Ley de Salud Mental lo que pretende no es otra cosa que hacer análisis de la situación que estamos viviendo, de la situación que estamos atravesando, y poner y obligar a las administraciones públicas a dotar de los mecanismos y de los elementos suficientes. De manera que no solo hagamos planes que se cumplen mientras gobierna quien está, o a veces ni tan siquiera, sino que hagamos leyes que garantizan que los ciudadanos tienen derecho. Podemos robar la frase de los pensionistas: gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Pues gobierne quien gobierne, la salud pública ha de ser un derecho y ha de, por tanto, defenderse. Por eso entendemos que en ese marco debemos tener en cuenta cómo se aborda la salud mental. Y se aborda la salud mental, por un lado, dotando de los instrumentos necesarios a las personas que sufren de enfermedades de salud mental. Creo que engarza muy bien con la proposición no de ley que hablábamos con anterioridad de la ayuda a domicilio. También es fundamental establecer criterios para que haya alojamientos para personas con enfermedad mental, aislándolo o diferenciándola de la discapacidad de otro tipo, porque requiere unas especificidades concretas, la contratación de tutores y de acompañantes y de asistentes a esas personas que sufren enfermedades mentales y que no podrían vivir solas sin ese asesoramiento, ese acompañamiento. Protege el principio de consentimiento libre e informado y, sobre todo, dota del número mínimo de profesionales en materia de salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos como enfermeras con especialidades en esa materia, que garanticen que no vuelve a ocurrir que un joven o un adulto fallece se suicida estando en una lista de espera en la que ni tan siquiera le ha visto por primera vez el psicólogo. Muchas gracias, señora Moreno.